Muy buenas tardes, con la venia de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas. En este día 18 de marzo de 2021, estamos celebrando el 83º aniversario de la nacionalización de la industria petrolera. Quiero remarcar, es la industria petrolera lo que fue nacionalizado. En el acto constitutivo de 1917, la formación de la Constitución, en el artículo 27 se establece claramente que todos los bienes del suelo y del subsuelo mexicano eran parte de la nación. En esto es referente al petróleo. Pero en el 38 el decreto habla completamente de todo el proceso de la nacionalización de la industria petrolera. Esto es desde la exploración, la explotación, la refinación, el almacenamiento, la distribución y adicionalmente los elementos que comprenden la industria petroquímica. ¿Por qué debemos de estar orgullosos de este evento el día de hoy? Porque todos los sectores estratégicos para el desarrollo económico y social de la nación y de su población deben de estar en manos del Estado para salvaguardar los intereses nacionales. Es por ello que estos sectores estratégicos, estos bienes, no pueden estar en manos de agentes privados, tanto nacionales como extranjeros, que solo buscan su afán de lucro, que su único fin es la ganancia y la especulación con los bienes estratégicos. Recuerden todos los procesos de especulación que con los commodities, sea el petróleo, los granos básicos, los metales, entre otros, en los albores de este siglo desencadenaron la grave crisis del 2008. ¿Por qué debemos estar orgullosos de este evento que hoy conmemoramos? Porque a pesar de que a finales de los años 70 del siglo pasado, con el boom petrolero y las pésimas decisiones de política económica en los mandatos de López Portillo y los gobiernos subsecuentes hasta el año 2000, que hicieron de nuestra economía y en particular los ingresos públicos fueran dependientes de los recursos provenientes de la industria petrolera, que pese a esos torpes medidas gubernamentales y los constantes saqueos, la industria petrolera nacionalizada fue el gran soporte de la economía nacional. Las ambiciones desbordadas de los gobiernos federales del presente siglo, que anteceden a la Cuarta Transformación, hicieron todo lo posible para que el sector estratégico petrolero, por destrozar el sector estratégico petrolero. Durante el mandato de Fox, atraídos por el alza de los precios internacionales del petróleo, que llegaron a estar por encima de los $100 por barril, se sobreexplotaron los yacimientos y se redujeron las reservas en aproximadamente el 28%. Cuando lo que se pasaba es que esta industria requería fuertes reinversiones. ¿Y qué pasó? Se robaron los recursos aprobados por el Congreso para la construcción y ampliación de las refinerías. Ay, Tula, ¿cómo te recuerdo? Hemos sido un país importante en el escenario petrolero mundial por el volumen de exportación de petróleo crudo. Sin embargo, se ha jugado en el mercado energético con el esquema del país colonizado, abastecedor de materia prima y consumidor de productos elaborados. Esto queda muy claro con el reflejo de que actualmente más del 45% de las gasolinas que consumimos se tienen que importar. Es pertinente precisar que todo ha sido un proceso muy bien configurado conforme a un plan que concluyó con la aplicación de las reformas estructurales del año 2013, que emprendieron las camarillas políticas agrupadas en el Pacto por México y que permitieron la privatización de la industria petrolera.
Porque en estos momentos, con esta nueva política económica que emprende la Cuarta Transformación, se ha podido revertir, aunque solo sea de manera parcial, el gran atraco a la nación que en materia energética emprendieron los coligados en el Pacto por México y que hoy toma forma electoral. Las grandes decisiones de transformación de una nación requieren de grandes actores políticos. El general Lázaro Cárdenas del Río asumió por fin la decisión que sus antecesores no se habían resuelto a cumplir, de poner un alto a las empresas petroleras transnacionales que por más de 4 décadas habían sobreexplotado los mantos petroleros nacionales hasta casi agotarlos. Hagamos una retrospectiva histórica. Los constituyentes de 1917 habían decretado la nacionalización petrolera en la redacción del artículo 27 de la nueva Constitución, estipulando que el dueño de los recursos naturales que se encontraban en el subsuelo del territorio nacional y su explotación debían ser responsabilidad del Estado. Pero los poderes, tanto ejecutivo como legislativo, que antecedieron al sexenio cardenista, no habían resistido las presiones externas que sobre México ejercían las potencias económicas extranjeras. Por ello habían dejado en letra muerta esta disposición constitucional, a tal grado que la ley reglamentaria del artículo 27 tardó varios años en promulgarse. Por otro lado, la decisión de nacionalizar la industria del petróleo fue en primer término una defensa de la Constitución, y es que al tratarse de recursos propiedad de la nación, representa la soberanía energética de México, que no puede ser reducida, limitada o condicionada. Con la nacionalización de la industria petrolera se da paso a la configuración de una empresa emblemática de presencia internacional como es Pemex, garante de nuestra soberanía energética. Pemex se convirtió en la empresa pública responsable de la explotación, la exploración, la refinación, la petroquímica, el almacenamiento y la distribución del petróleo y sus derivados, con importante flujo de recursos y alta rentabilidad. Sin embargo, la voracidad de sus funcionarios, líderes sindicales y los diferentes gobernantes trastocaron su industria, su estructura financiera, y si a ello agregamos la carga impositiva asignada, su viabilidad se ahogó. Es imperativo reestructurar a Pemex, y hoy el gobierno de México lo está haciendo, atendiendo cada elemento que le permita recuperar su rentabilidad y alcanzar finanzas sanas. Estamos en pro de la utilización de los procesos energéticos limpios, a favor de la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Y con base en el desarrollo científico-tecnológico, se debe impulsar la generación de fuentes energéticas vía métodos alternativos, pero debe ser un proceso regulado por una entidad pública con fines colectivos en beneficio de la población mexicana. Nos queda ahora a las generaciones presentes perpetuar la intención original del general Lázaro Cárdenas al expropiar los bienes de las empresas petroleras extranjeras y al nacionalizar el subsuelo. Nos queda cumplir con ese designio original, el de consolidar la soberanía nacional e impedir que los vendepatrias y empleados de las grandes corporaciones privadas, disfrazados de representantes populares, persistan en su afán privatizador para dar al pueblo un elemento que garantice su desarrollo y su progreso. Eso es oportuno apuntar lo que Isidro Fabela señaló. La soberanía exterior implica necesariamente la existencia de la soberanía interior. Y no existe ni se concibe la soberanía interior de una nación sin los derechos de legislación, jurisdicción, dominio y soberanía territorial y sobre los recursos naturales de un país. Recordar grandes fechas es volver a vivir.
Eran las 10 de la noche del viernes 18 de marzo de 1938, cuando por la difusión en cadena nacional, el presidente Lázaro Cárdenas del Río hizo un anuncio histórico. México realizaría la primera expropiación de la industria petrolera en el mundo. Ese día, la historia de este país se reescribió. Muchas gracias.